Claro, exactamente, el que el hombre que tiene relaciones con hombres se infecte más es simplemente porque hay penetración anal. Entonces, el heterosexual es lo mismo. Hay gente incluso que quiere mantener la virginidad, tiene relaciones de penetración anal y no se protege, ¿no? Eso sí que es importante porque creo que ahí sí que hay confusión. Hay gente que te viene a la consulta y cree que el mayor riesgo es el sexo oral, ¿no? Que en eso sí que hay confusión. La Comunitat Valenciana registra más de 6.000 casos de infectados desde el año 1985. Y aunque a partir de 1996 el número de infecciones se estabiliza, los expertos alertan del riesgo de relajación entre colectivos homosexuales y sobre todo heterosexuales, con un repunte en los 2 últimos años y un espectacular incremento de contagio de enfermedades de transmisión sexual como gonorrea, sífilis o condilomas. Hombre, como lo que estábamos comentando, como la relación de más riesgo es la penetración anal, lo que sí que estamos viendo ahora en global, donde más infección hay es la vía heterosexual, porque la mayoría de gente es heterosexual. Lo que sí que es verdad es que el homosexual, como su práctica sexual, hay más penetración anal, se infecta más. Nosotros aquí en concreto estamos viendo muchos casos de hombres que tienen relaciones con hombres, infectándose ahora. Aquí en concreto vemos bastante, pero la vía heterosexual está también aumentando, es la que más. Por ejemplo, el año pasado en homosexuales teníamos infectados un 5% de los que acudían a consulta. Vas leyendo libros, incluso llegan a un 10%. En población general, en heterosexuales es más bajo. Un 3% de la gente que viene está infectada. Y por vía heterosexual es un 1,5%, quiere decir que es más bajo que el homosexual. Pruebas de VIH, por ejemplo, este año, en lo que va de año, hasta el mes de octubre, tenemos 2.944 personas que se han hecho la prueba del VIH. Y en total hemos visto 89 casos. Por ejemplo, hace un año o dos veíamos 70, quiero decir, el número va aumentando, el número de infectados. Aquí nosotros aquí es que nos acude mucha gente por consumo de drogas y gente homosexual, nos viene bastante. Entonces, es eso, el porcentaje más gente que estamos viendo son homosexuales, heterosexuales, y de los que vienen por consumo de droga de vía venosa son los que más infecta, pero claro, el porcentaje en este momento es más pequeñito de gente que utiliza esa vía. Hombre, esto es un centro de VIH y la gente que acude aquí es gente que inicialmente tiene dudas o tiene alguna práctica de riesgo. Entonces, vista esa población general, el porcentaje es más bajo. Quiero decir, el que acude aquí, no, la pareja estable que siempre no ha tenido ningún tipo de riesgo fuera de la pareja y tal, esta no viene aquí. Son gente que a lo mejor tiene alguna duda, tiene una práctica, entonces aquí el número de infectados es más alto, claro. Lo que pasa es que sí que es verdad que esto nos va indicando un poco lo que está pasando. Nosotros cogemos como la gente que se infecta más tempranamente, ¿no? Y vamos viendo un poco cómo está pasando y qué va a pasar. En el Centro de Información y Prevención del SIDA de Valencia, por ejemplo, se registraron 83 casos de SIDA en el año 2000, 73 en 2001, 60 en 2002, 64 en 2003, 73 en 2004, 76 infectados en 2005 y 71 en 2006. Los datos del 2007 con 103 casos y los de este, que concluirá con otros 100 aproximadamente, han disparado las alarmas. La conclusión es evidente. No se puede bajar la guardia. La información de la gente, en un principio hubo muchas campañas informativas y también entonces estábamos hablando de población como lo que se llamaban grupos de riesgo, entonces, que eran los homosexuales, las prostitutas y los consumidores de droga por vía venosa. Entonces yo creo que la gente se ha quedado con esa información, que estuvo bien en ese momento, pero que en cierto modo desprotege al heterosexual. Y entonces el heterosexual se ha quedado como que no va conmigo, ¿no? Ha dado la sensación que el heterosexual estamos fuera de esto, ¿no? Está ahí. Y también hubo mucho más bombardeo, la gente más joven está menos informada. Y hay algunas confusiones. También vemos que la gente, como ya hay tratamiento y le da una cierta tranquilidad, está bajando la protección. Entonces, habría que aumentar, mi punto de vista, más información, actualizar más, informar más qué está pasando en este momento, ¿no? Bueno, en la consulta lo que vemos que hay errores que son muy frecuentes y que los hace muchísima gente. La gente se protege con los desconocidos, con los inmigrantes, con la gente como que le resulta un poco más lejana a ella, ¿no?
Y en eso hay que, con las prostitutas, es decir, hay gente que se protege con gente concreta, pero con amigos, conocidos y con pareja no se protege. Entonces, lo mismo puede estar infectado un amigo tuyo que una persona que conoces hoy. Lo que pasa es que te da una sensación como que un amigo no te puede hacer nada, ¿no? Y cuando ya se enamora la gente y afectivamente se queda enganchada, la gente ahí se desprotege. Gente que tú ves que se cuida mucho, se enamora y se desprotege. Entonces, hay que hablarlo. Si la persona con la que estamos empezando una relación ha tenido relaciones sexuales sin preservativo, no hace falta que haya sido una persona con muchas parejas sexuales, pero a lo mejor ha tenido una pareja y esa persona y su pareja sí que era de riesgo. Entonces, valdría la pena que si ha tenido relaciones sin preservativo, y lo hace mucha gente ya, venir, hacerse las pruebas, asegurarse que no hay nada y a partir de ahí dejar de gastar preservativo. Es muy triste cuando nosotros vemos una persona que vemos que se protege mucho y va y se infecta justamente con la pareja. Entonces, amigos, conocidos, hay que tener inicialmente la misma precaución, porque amigos tenemos muchos y conocidos. Y si no gasta preservativo contigo, lo normal es pensar que con otra persona tampoco lo gastan. Los riesgos más frecuentes que se ven, bueno, la verdad es que es eso, la gente que se cuida, que se protege mucho, y luego está la gente que se protege poco, ¿no? Y entonces un día viene aquí preocupado porque ha oído hablar, por ejemplo, pues una entrevista o esto, y entonces viene porque dice, anda, nunca me había dado cuenta que yo podía estar en riesgo, ¿no? Entonces te acude así. Los riesgos más frecuentes pues serían las dudas estas, de que qué relaciones de más riesgo o esto, pues ha tenido una relación fuera de la pareja, cosas así, que te vienen gente que ha tenido relaciones fuera de la pareja y quiere asegurarse o tenía prácticas de riesgo y quiere ver un poco, pues eso, que a lo mejor un día va con alcohol y no gasta preservativo, ¿no? Eso también es bastante frecuente, gente que se cuida, un día toma alcohol y no gasta preservativo. Mira, por ejemplo, una cosa que pasa mucho cuando das un diagnóstico, que no te pasa con ninguna enfermedad más, o difícilmente, es que la persona con la que le estás dando un diagnóstico, lo que más le preocupa no es que se ha infectado, sino que a partir de ahora a quién se lo digo y cómo me van a tratar a partir de ahí. Hay un mito y demasiada ley de que la gente se infecta con más facilidad, es decir, tú vives con alguien que está infectado de VIH, mientras no tengas relaciones sexuales o tengas contacto con sangre, no te vas a infectar. Tú puedes comer la misma paella, comer en la misma ensalada, beber en el mismo vaso, compartir baño y no va a pasar nada. Entonces yo creo que ahí una discriminación que hay bastante es de la desinformación, ¿no? Y del mito y la leyenda del miedo que no tiene por qué haber. Otros mitos y leyendas, pues la culpabilidad, ¿no? Que se hace a la gente, ¿por qué se culpabiliza a esta enfermedad y no se culpabiliza a otra, ¿no? Ahí también hay demasiado mito, ¿no? Pues a lo mejor protegerse con una prostituta y no protegerse con una mujer que no es prostituta, cuando hay muchas prostitutas que se protegen mucho, ¿no? Hay muchos mitos y leyendas así de gente, pues eso, cuando se enamora no se protegen. La sensación esa de que sí, la verdad es que te comentan cosas que te llaman la atención, ¿no? Se protege a lo mejor más en el sexo oral que en la penetración. El virus del SIDA no se transmite en ningún caso por darse la mano, abrazarse o besarse, por lágrimas, tos y estornudos, por la ropa, los muebles o por objetos de uso común. Tampoco se transmite por los alimentos, los vasos o los cubiertos, ni en las piscinas, colegios, institutos, cuarteles y lugares de ocio, ni por compartir duchas, lavabos o váteres. Tampoco se contagia el virus en los lugares de trabajo, en los bares y restaurantes, en los medios de transporte. Y tampoco es una enfermedad que la transmitan los mosquitos. Siempre hay que pensar que para que haya contagio hay que contar con sangre, con semen o con flujo vaginal. Cualquier otro tipo de relación no hay ningún riesgo, quiero decir, ni los besos, ni las caricias, ni los abrazos, ni las masturbaciones, no hay ningún riesgo porque no hay ningún momento contacto con eso. Entonces la gente a veces te viene preocupada porque ha dado un beso o porque ha tocado unos pechos o cosas así y dices, bueno, es que aquí no hay ningún riesgo, te puedo hacer la prueba por tranquilidad tuya, pero médicamente no hay ningún riesgo, ¿no? Entonces, donde tiene que protegerse la gente es en la penetración y desde el principio de la penetración gastar preservativo. Y en el sexo oral, si se gasta preservativo, mejor. Lo que sí que estamos viendo también son sífilis y gonorrea por sexo oral. Sin entrar en valoraciones morales, lo cierto es que las relaciones sexuales comienzan en edades cada vez más tempranas, lo que obliga a iniciar campañas de